Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, ¿quién es Henry Pinault? O como quiera que se diga, que me da exactamente igual, que es el marido de Salma Hayek, un señor multimillonario, dueño de uno de los emporios de la moda más potentes, Kering. ¿Y quién es Kering? Pues son un montón de empresas que estoy dispuesto a mencionaros una a una y segurísimo me dejaré 500.000 fuera. Pero voy a intentarlo. Gran emporio de la moda y de la joyería. Así que empiezo ya que ya. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Pomellato, Boucheron, una firma que se llama Do, Kili y Ulysse Nardin, Girard Perregaux y, por supuesto, Kering Eyewear. Ahí es nada. Facturaciones multimillonarias y empresas que forman parte también, y por supuesto porque todas ellas, casi todas ellas, tienen también división de perfumería y de cosmética. Boucheron, por ejemplo, la tiene y es de joyería, altísima joyería. Bueno, voy a dejar el móvil que lo tengo en la mano y si no es que estoy incómodo. Sí, curiosamente, el marido de Salma Hayek es el presidente de la firma de Kering y señor Pinault. Y en un podcast ella misma confesó, lo que pasa que hace falta el contexto que yo no lo tengo, pero cuando te pones a buscar en internet automáticamente dice que ella ha confesado que se casó con él por sus millones. Bueno, tampoco el señor está tan mal, algo tendrá que le dará felicidad y no serán solamente los millones. Bueno, estará oculto seguramente en sus pantalones posiblemente, claro, algo debe de tener oculto este señor. Bueno, que no me quiero perder el tema. Bueno, esta es la nota de humor, por Dios. Pero que sepáis que está todo también muy estructurado con respecto a ventas dentro de lo que es, aquí sí que puedo decirlo con la boca bien llena, dentro del sector de las ventas en Asia, en China sobre todo, que es donde tienen todas estas firmas que he mencionado. Tienen un volumen de ventas brutal en Asia, en China, sobre todo, se lo llevan de calle, pero que de calle. Y además, el volumen de ventas, según aparece en todo lo que son los financieros que ellos mismos publican, van sobre todo en el desglose. Cuando haces el desglose, yo le he echado una vista por encima, vamos a ver que me puedo equivocar, pero cuando he estado así mirándolo me he dado cuenta de que en el desglose, donde mayor volumen de ratio de venta tienen, allá donde pudiera parecer que es precisamente en venta online, no es así, es en venta física en tienda, sobre todo con Gucci. Gucci está posicionada en la parte superior de ventas en tienda, o sea, y es una barbaridad de millones lo que venden, miles de millones lo que hay en ventas ahí. Yo que tanto que le tiro a Gucci diciendo, ¡ay, Dios mío de mi vida, esta gente que roba cosa más fea! Pero es que claro, luego ya entramos en las divisiones y subdivisiones. Resulta que realmente las ventas de Gucci no vienen precisamente por tanto en cuanto por el sector de la moda como ropa, me refiero a moda, ropa, sino que les llega más por la parte del cuero. Bolsos, zapatos, cinturones. Por ahí es donde viene más todo el entramado de ventas, es donde realmente lo tienen. Es que la ropa de verdad de Gucci, qué cosa más fea. Bueno, pues si Balenciaga tela marinera. Balenciaga están especializados todos en el feísmo, a ver quién hace la cosa más fea y más llamativa, porque además es que pasa eso y luego lo sacan a la venta y lo venden. Pero están haciéndolo muy bien porque sobre todo lo que hacen es posicionar. Cogen y ponen cosas tan sumamente horrorosas en la publicidad, en los Instagrams, donde sea, lo ponen todo lo más feo de lo más feo, que se vende. Edición limitada, se vende, pum, en horas, vendido. Todo muy bien publicitado. Y posicionamiento de empresa.
pero que es cuanto menos curioso saber que efectivamente, y la sorpresa a mí me ha llegado por ahí, porque digo, bueno, vamos a ver realmente de dónde vienen todas estas ventas y cómo lo venden. Entonces te pones a mirar, ves un poco, hombre, me parece que está en cuestión, no sé, son 140 folios. Me he metido en varias, y entonces ya al final me lío. En una de ellas tiene unos 140 folios de datos financieros, y claro, pues te lo metes así un poco por encima, porque tampoco es cuestión de hacer un análisis ahí, porque no es no se trata tampoco de eso, pero que sí que pensar que mucha facturación viene por la parte del sector de la perfumería, por supuesto, por todo lo que es la cosmética, pero que la mayoría de las ventas no están sustentadas en cosmética y perfumería, están sustentadas en lo que es accesorios. Vamos a llamarlo así, accesorios, porque entramos dentro del mundo de lo que sería pues los complementos, zapatos, cinturones, lo que he dicho antes. Es que es eso, la facturación con respecto a la cosmética está muy posicionada, altísima, pero las ventas reales en tiendas se hacen en base a, yo creo que más que nada, a bolsos y zapatos, que venden lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Miles de millones de facturación, sobre todo con Gucci. Luego después de Gucci sí que aparece Yves Saint Laurent en el posicionamiento, pero aparece siempre muy por debajo. Y luego ya todas las demás con respecto a lo que son las ventas. Pero el producto estrella de Kering es Gucci. Y Gucci está posicionado súper alto, pero las ventas sí que están muy sustentadas desde el punto de vista de la cosmética, del sector beauty, pero les llegan por accesorios, no por moda en sí. Es que ha sido así como me ha pillado muy en shock y he dicho, ostras, Pedrín, jolín, hay que darse cuenta, claro, pero es que meterse en los financieros hay que estar mirándolo y es un follón, porque yo reconozco que también son muchísimos folios y vamos escasos de tiempo. Entonces al final pues hago así como un resumen muy por encima, muy liviano, muy superficial, porque si nos metemos en injundia pues seguramente van a salir otros datos completamente distintos a lo que yo estoy diciendo, porque es así, porque para eso hay que meterse a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que pone ahí en el financiero. Ha tenido puntos. Y es curioso también porque aparecen hasta incluso en los balances financieros, aparece el análisis de pérdidas que ha supuesto el COVID, y viene como tal, viene pérdidas supuestas por el COVID, no sé qué, no sé cuántas, y aparecen los desgloses de los beneficios o efectivamente de las pérdidas que ha conllevado el periodo de tiempo al que hemos estado sometidos o que seguimos sometidos por el tema de la enfermedad. Pero se han repuesto otra vez y están on fire, subiendo como la espuma. Espuma blanca, dorado. Y es de lo que se trata. Siempre es una máxima decir que todo esto es un negocio. Son dividendos. Las empresas no trabajan gratis. Las empresas trabajan para ganar dinero. Para generar riqueza, productividad, y ellas también, evidentemente, pues para ganarlo, por supuesto, para eso están. Y cuanto menos que curioso, sí que les han dado, tienen distribuidas las licencias, cada firma tiene la licencia por una firma, por otra, y van jugando con posicionar en distintas firmas las licencias, no se lo dan todo a una. Pomelato la tiene con uno, el otro la tiene con la otra, y así va todo lo que es el entramado de empresas. Hasta el punto de que ya sabéis que efectivamente Gucci, está con Coty, con Interparfums está Boucheron, por ejemplo, y con Pomelato es una empresa de Milán, es una empresa italiana la que se encarga de hacer la perfumería. Lo tienen todo recolocado. A nada que haya algo que les falle, pues como ha podido ser en el caso que a ellos creo que por firma no les repercute lo que ha pasado dentro de Estée Lauder, cambiarían, pero rápidamente, pero vamos, pero rápido, pero rapidito. A ellos en cuestión no les repercute en principio, y hasta donde yo sé, lo que ha sucedido con Estée Lauder, pero quién sabe, oye, escuchad, que igual dicen, uy, esto de Interparfums se está llenando demasiadas empresas, nos cogemos y nos vamos a otra, que bien pudiera pasar. Claro, si vemos que las cosas no van como tienen que ir y los números no salen como a nosotros nos gusta que salgan y según lo que tenemos cerrado por contrato, pues atendiendo a todo lo que son los objetivos, si no se llega a los objetivos, hacemos así y nos vemos próximamente. Claro, cambian de empresa, fabricante y se acabó.
Pero quería hablaros y presentaros el caso de Kering, que lo tuvierais ahí muy clavadico, que no le perdáis la vista a este grupo, porque es un emporio gigantesco de la moda que se mira cara a cara, pero vamos, tenerlo muy claro, con Louis Vuitton o cualquier otro grupo así ultra mega potente dentro del sector de lo que es la moda, tendencias, belleza, bla 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 y todo esto. Bueno, ¿se me van a escapar un mogollón de cosas? Sí, por supuesto, lo sé, pero estos son solamente pinceladas. Ya sabéis que de vuestra mano está el investigar. Yo simplemente planto la semillica y vosotros os encargáis de ir mirando cositas y incrementando vuestra sapiencia. Eso ya no me pertenece a mí, es vuestra voluntad. Señoras y señores, que me marcho ya, ya lo sabéis, aquí suscribíos al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Pero cuidado, Pedrín, que se me olvidaba que yo tengo que hablar de mi libro. Hombre, yo vengo aquí a hablar de mi libro, La alquimia del perfume. Sí, aventuras, desventuras del sector de la perfumería, con muchas reviews y cositas técnicas básicas, pero no adentrándome dentro de lo que vais a ver en cualquier otro libro. Esto es distinto, esto es otra cosa, esto es mi cabeza por aquí dando vueltecicas y acompañándoos en la lectura. La alquimia del perfume, disponible en todas las plataformas digitales de venta y por supuesto en las librerías. Y ahora sí que sí, señoras y señores, Auf Wiedersehen, pero por aquí lo tenéis, el Patreon, para echarme una manica, que están las cosas muy difíciles, que estamos en crisis. Y ahora ya, por cuarta vez o tercera, sí que sí, tararí que te vi, Auf Wiedersehen.